Muchos querían que la Iglesia Católica en Cuba tomara alguna acción hablando con la dictadura. Logró el rescate, la liberación de 75 presos políticos en meses recientes y ahora apunta en dirección a la política migratoria del régimen. Comenzamos con este reportaje de nuestro Wilfredo Cancio Isla y Diego Vaz. La Iglesia Católica ha pedido al gobierno de Raúl Castro que flexibilice la política migratoria y elimine las molestas restricciones que afectan la libertad de viajar de los cubanos residentes en la isla y que entorpecen la relación de los emigrados con su país de origen. Un artículo editorial aparecido esta semana en la revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana expresó que el tema migratorio debe resolverse porque es una cuestión de justicia y una necesidad para el futuro de la nación. La publicación, que cuenta con el respaldo del cardenal Jaime Ortega, criticó los costosísimos permisos de entrada que deben pagar los emigrados para visitar el país y señaló que existe un clamor popular para echar abajo las regulaciones de movimiento migratorio para los cubanos que tienen su domicilio en la isla. El artículo afirmó que Cuba es una nación fragmentada que desde hace varias décadas trata de recomponerse y restablecer lazos con su emigración, que no deben estar regidos por las posiciones ideológicas ni las simpatías políticas de los que se han marchado del país. La revista señaló la contradicción legal de que Cuba no reconoce la doble ciudadanía y, sin embargo, exige a los emigrados que han adoptado la de su país de residencia el pasaporte cubano, permiso y otros trámites para visitar la isla. Las declaraciones de la Iglesia Católica se producen en momentos en que el gobierno de Raúl Castro se encamina a modificar su rígida política migratoria, según documentos aprobados por el Congreso del Partido Comunista el pasado abril. Aprobadas las leyes que autorizaron la compraventa de casas y de automóviles, la entrega de tierras en usufructo y la apertura para el trabajo por cuenta propia, el derecho a la libertad de viajar es el más importante tema que queda pendiente en la lista de reclamos populares que tiene Raúl Castro sobre la mesa. Se espera que la nueva política migratoria sea anunciada a comienzos del año entrante, pero la gran interrogante es hasta dónde concederá realmente el gobierno en un asunto que ha sido por décadas un mecanismo de control sobre la ciudadanía y una fuente segura de divisas para las empobrecidas arcas nacionales. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, el abogado Willy Allen, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Lo mismo, gracias por acompañarnos. Productor editorial de América TV, pilar de A Fondo, Wilfredo Cancio Isla, ¿cómo estás? Muy bien. Comienzo con el abogado. ¿Qué piensa de estos planteos de la Iglesia Católica? ¿Qué tan realistas son? Bueno, yo creo que hasta cierto punto son planteos que el mismo gobierno de Cuba quiere llevar a cabo, y es expandir el número de personas del exilio que pueden visitar a Cuba. La última parte del reportaje habla de la divisa que los viajes dejan en Cuba. El dinero que se lleva, la mercancía que se lleva, pues en realidad mantiene a Cuba a flote en muchas formas. En realidad mantiene a las personas contentas o más o menos ocupadas en Cuba, esperando que lleguen los paquetes de la familia, esperando que lleguen los viajes de afuera con las habas llenas, que reparten, que venden, que se revenden. El negocio en Cuba en realidad hay un negocio totalmente separado del gobierno americano, del gobierno cubano, y es el negocio de lo que llevan los visitantes, lo que llevan desde inventar juegos o lugares para jugar los juegos de video, hasta vender ropa, vender efectos eléctricos. Todo eso lo llevan a cabo las visitas a Cuba. A suavizar el contacto de eso para que puedan entrar más personas, ponerlo de esa forma, que le lleguen más divisas a más personas, mantiene al gobierno en poder. Es una buena idea que hasta cierto punto ayuden a la Iglesia a pedirla, porque si la Iglesia lo pide, entonces ya el gobierno de Cuba tiene dos victorias. Primero, incrementa el número de personas que pueden viajar a Cuba, y segundo, tiene una posición de abertura, una posición de poder escuchar a la Iglesia y hacerlo como un favor a la Iglesia, como cuando liberó a los disidentes. Para los mal pensados, porque hablamos de la Iglesia y en realidad muchos ojos apuntan al cardenal Jaime Ortega, que es integrante de la Iglesia, pero no es la Iglesia católica. Lo que dice el abogado Allen deja a la Iglesia en una situación un poco incómoda si lo vemos desde ese ángulo. No, yo creo, primero, el tema migratorio está sobre la mesa, como dijimos ahí, está sobre la mesa del gobierno de Raúl Castro. Es la gran decisión que tiene que tomar, porque realmente la entrada y salida del país es un mecanismo de control, ha sido un mecanismo
de control político, de esta finca es mía, yo decido quién entra y no entra al país. Y por otro lado, es también con los permisos de entrada y de salida, todas las solicitudes, los trámites, lo que cuesta un pasaporte, es una entrada de divisas considerable para el país que tiene que ver cómo el gobierno puede compensar eso. Yo creo que no va a haber una apertura absoluta, aunque hay muchas fuentes del gobierno cubano y personas cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores que dicen que el nivel de las medidas migratorias, de la política migratoria que se va a tomar, va a ser significativamente revolucionario y va a sorprender a muchas personas. Ahora, evidentemente este es un tema que la población viene durante, yo diría que décadas, planteando el tema de la injusticia, de que haya que pedir un permiso para salir, que mucha gente que se ha ido no tiene que entrar, si es ciudadano americano, tiene que entrar con el pasaporte cubano y al mismo tiempo le cobra un permiso de entrada. Entonces, yo creo que la Iglesia se monta en el carro de una medida que evidentemente es popular y que al gobierno de alguna manera le conviene también para tener un interlocutor viable en esta medida. Ahora, la medida migratoria es una medida impostergable, es una realidad que evidentemente ya no tiene nada que ver con este tipo de cosas, a no ser que el gobierno está en una situación, yo diría, que contra la pared, es decir, no tiene otra alternativa que tratar de ceder en este tema, no hay otra manera, ¿no? Nosotros vamos a las calles del sur de la Florida, esta es la voz del pueblo. Considero que si aquello es nuestro país, podemos entrar y salir cuando nosotros queramos, porque sin embargo vivimos en el extranjero y de aquí podemos ir a otros lugares y regresar. Porque a mi país yo no puedo ir. Yo estoy a favor del cardenal Ortega, porque es triste que un cubano que por H o por B se haya ido allá y que esté aquí y que el gobierno cubano no lo deje entrar. Que se meta la iglesia, que se meta quien se meta, el cardenal, quien sea, pero que resuelvan los problemas, porque si no, imagínate. Yo pienso que debe de meterse la iglesia y el cardenal Ortega a que quite todos estos problemas y hasta el Papa, si es posible, para que quite todos estos problemas y que puedan entrar a Cuba sin ninguna dificultad. Ahí sí que estaría oficialmente la Iglesia Católica si el Papa Benedicto XVI participa. Por ahora es a nivel de la Iglesia representada por el cardenal Jaime Ortega. ¿Gana o gana la dictadura si se toma esta medida? Porque por un lado va a generar buena voluntad en términos de, mira, están aflojando, y por el otro lado, arcas más llenas. Gana y gana. Mira, ese sondeo que tuviste ahora mismo es la primera vez que he visto un sondeo público en que 4 de 4, el 100% de las personas que fueron entrevistadas estaban contentos y de acuerdo. No hablaron de si se puede ir a Cuba o deberían haber viajes a Cuba, pero las 4 estaban contentos y apoyaban que se suavizara las entradas a Cuba, que el gobierno tomara medidas que fueran fáciles de llevar más personas a Cuba. Así que 100% de tu público lo aprobó. Y para que quede claro, por supuesto, no es una encuesta científica, pero sí refleja exactamente lo que encontramos en la calle, porque estas son preguntas hechas al azar en precisamente lugares del sur de la Florida. De todas maneras, yo quiero decir que este documento tiene algunos tragos amargos, es decir, que para el gobierno cubano, es decir, asumir, digamos, el documento habla de que hay que asumir el derecho incluso de la existencia de una contrarrevolución, de gente que se oponga al gobierno, y que tiene el derecho, es decir, que no se puede ideologizar ni politizar el tema de la inmigración, que la nación está fragmentada y que esa gente tiene tanto derecho, que el gobierno ha jugado con la teoría de los origen cubano, los apátridas, todo eso, y evidentemente la Iglesia está tratando de buscar en ese sentido un lenguaje que el gobierno lo mastica pero no se lo traga. Es obvio, evidentemente, que estas medidas no son medidas de cambio político, estamos claros en eso. Es decir, el gobierno va a ceder, va a hacer cambios que tienen un grado de popularidad, como esto de vender las casas, de vender los carros, de abrir los paladares o el trabajo por cuenta propia, pero no son decisiones. Pero la cadena sigue en el cuello. Cambio político. Por otro lado, lo que quería decir es que hay de este lado acá. Está el tema de los retornos forzosos que cada semana miran decenas de personas, a veces cientos en una semana, de personas que el gobierno cubano les cobra el pasaporte, les cobra los trámites y cuando van a entrar las autoridades de migración los viran. Hay cerca de 95.000 personas que están en ese caso y que es uno de los temas que evidentemente se va a liberalizar a partir de enero.
Seguiremos el caso, por supuesto. Un placer tenerlos aquí. La generación W, el abogado Willy Allen, el periodista Wilfredo Cancio Isla.